Bueno, seguimos. Bien. Bueno, vamos a ver la actividad 5 que tienen ustedes en la guía. Dice que el archivo de empresa, que está ahí guardado lo tienen en el aula virtual en la carpetita de base de datos, tiene información sobre los empleados de una empresa de servicios. En base a estos datos, dice para la variable salario por hora en pesos, con un nivel de significación del 1%, utilice la prueba Shapiro-Wills para determinar si se puede considerar que los datos se distribuyen normal. Bueno, este test, si bien los test no paramétricos los vamos a ver, digamos, en detalle mañana, es una prueba, se denomina no paramétrica porque no trabaja, digamos, con los parámetros tradicionales, sino que es una prueba para determinar la validez, digamos, la distribución, digamos, de una variable, en este caso la distribución normal, y las pruebas no paramétricas tienen supuestos menos restrictivos, como vamos a ver mañana, menos restrictivos que las pruebas paramétricas, las pruebas de hipótesis paramétricas, ¿sí? Hemos visto ya, y está muy relacionado con intervalos de confianza, que para usar los estadísticos T, chi cuadrado, se requieren algunos supuestos sobre la distribución de la variable en la población y demás. Los tamaños de muestra mínimos, si la población no es normal. Las pruebas no paramétricas tienen la particularidad de no tener esos supuestos tan restrictivos, tienen algunos supuestos, pero no vinculados con la distribución de los datos. Y una en particular que es muy utilizada es esta prueba de Shapiro-Wills, que se usa para como otra forma de determinar si los datos tienen o no distribución normal. Vimos hoy el QQ-plot como una alternativa gráfica, el histograma, que ya lo habíamos estado trabajando en clases anteriores, y esta sería una prueba de hipótesis dentro de las que hay, ya vamos a ver mañana otras también, para verificar normalidad, ¿sí? Recuerden que en el caso de las pruebas de hipótesis, que es un poco lo que vamos a empezar a trabajar con esta actividad, siempre se plantean dos hipótesis que son contradictorias, ¿sí? En general, la hipótesis nula está relacionada con lo que viene sucediendo, o sea, con el valor que uno considera en el caso de una prueba paramétrica como el valor posible para el parámetro o el valor histórico, ¿sí? En general se dice que la hipótesis nula está relacionada con el statu quo, o sea, lo que viene sucediendo, y la hipótesis alternativa en general está vinculada con lo que uno quiere probar, ¿sí? Entonces, estas dos hipótesis son siempre contradictorias y uno en base a la evidencia muestral lo que va a hacer es determinar si se rechaza o no se rechaza esa hipótesis nula que ha planteado, ¿sí? En términos de las pruebas paramétricas, normalmente la hipótesis nula siempre contiene el signo igual, ¿sí? Para el valor del parámetro, y la hipótesis alternativa se puede plantear como de tres maneras distintas, como que el parámetro, si es una prueba paramétrica, ¿no? Es distinto de un valor, y en ese caso estamos frente a una prueba bilateral, o bien podemos plantear como hipótesis alternativa que el parámetro es mayor que un valor, entonces en ese caso tenemos una prueba unilateral derecha, o bien podemos plantear que el parámetro es menor a un valor y tenemos una prueba unilateral izquierda, ¿sí? La elección entre estas tres alternativas va a depender de lo que se quiera probar. En algunos casos solo se quiere probar si el parámetro es diferente de un valor por encima o por debajo, y en otros casos uno necesita probar, digamos, en algún sentido, si el parámetro superó un valor o es menor a un valor, ¿sí? En general, digamos, la prueba bilateral se reserva para el caso en que no hay ningún indicio para plantear la lateral derecha o izquierda, pero si hay alguna, si uno quiere comprobar un aumento o una disminución del valor del parámetro, convienen más las pruebas unilaterales porque
las unilaterales son más potentes, no sé, creo que me dijo Patricia que les había dado potencia de prueba, la potencia de prueba está relacionada con la capacidad para detectar una hipótesis nula falsa, y las pruebas unilaterales son más potentes, o sea, tienen más potencia que las pruebas bilaterales, ¿sí? Los pasos para implementar una prueba de hipótesis, siempre el punto de partida tiene que ser justamente fijar estas dos hipótesis, la nula y la alternativa. Después elegir cuál es el estadístico con el que vamos a trabajar. El estadístico ya hemos estado viendo para la construcción de los intervalos, es una función que depende del estimador y del parámetro que queremos estimar, que tiene que tener una distribución de probabilidad conocida. Hemos visto para el caso de la media, de inferencia sobre la media, el estadístico Z y el estadístico T, según las condiciones que se cumplan. En el caso de la proporción, si n por p y n por q son mayores que 5, el estadístico es normal, o sea, un estadístico Z, y para el caso de la varianza vimos que era un estadístico chi cuadrado. Bueno, hay que fijar con qué nivel de significación alfa va uno a trabajar. Ese nivel de significación alfa es el complemento del nivel de confianza que hemos estado utilizando para la construcción de los intervalos, y en función de eso se determinan las zonas de rechazo y no rechazo. Esto es digamos, si uno le hiciera la prueba a mano, ya vamos a ver que cuando varios de estos pasos, digamos, se pueden omitir cuando uno trabaja con la salida de InfoStat. Si uno lo hace a mano, ¿qué haces? Determina las zonas de rechazo y no rechazo de la hipótesis nula, calcula cuánto vale el estadístico observado con los datos de la muestra y después compara ese estadístico observado que calculó con el o los valores críticos que separan las zonas de rechazo y no rechazo para tomar la decisión. La ventaja de trabajar, digamos, con las salidas de cualquier software es que informan lo que se llama el valor P o p-value, ¿sí? O nivel de significación observado, ¿sí? Que es el nivel de significación más pequeño al cual se rechazaría la hipótesis nula. Y ese valor P es muy informativo en el sentido de que si uno lo compara con el alfa, directamente a partir de la comparación con el nivel de significación que ha elegido para la prueba, puede decidir si rechaza o no la hipótesis nula. O sea, si ese valor P que informa la salida del software es menor que el alfa, que el nivel de significación, se rechaza la hipótesis nula, y si el p-valor es mayor que el alfa, no se rechaza, ¿sí? En general, uno utiliza este método, o sea, fija las hipótesis, corre la prueba con el software y se fija en el p-valor, ¿sí? Y toma la decisión comparándolo con el nivel de significación, que es un poco el método que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, esto en términos generales para cualquier tipo de hipótesis. Específicamente en el caso del test de Shapiro-Wilk, como les decía, es una prueba no paramétrica que se usa para verificar si los datos provienen de una población, los datos de la muestra provienen de una población normal, ¿sí? En general se utiliza con muestras pequeñas, menores a 50, ya vamos a ver mañana que hay otras pruebas como la chi cuadrado de bondad de ajuste, que es útil cuando se trabaja con tamaños de muestras más grandes, ¿sí? Entonces, por hoy solamente les presento el test que ustedes se ingresan en estadísticas dentro de InfoStat, inferencia. Mariana, voy a preguntar una pavada. Sí, no hay problema. Uy, ¿va con S al final o sin S? Porque siempre está escrito distinto en un montón de lados. ¿Shapiro? El Wilks. Ah, ¿Va no con S o sé. sin S al final? La verdad, yo lo pongo sin S. No, a ver, InfoStat capaz que lo tiene con S. A ver, me voy a fijar. No, a lo mejor yo me he equivocado. Pero es indistinto, viste que en algunos está de una forma y en otro de otra, me parece. Sí, por eso, pero como es una Es con ciudad. S. Acá el InfoStat lo tiene con S. En el menú, ¿no? De InfoStat está con S. Igual en un montón de bibliografía aparece sin S, o Sin sea, S, pero sí, no yo sé cuál también lo he será el encontrado apellido en del hombre. bibliografía sin S, la verdad. Me puedo poner
a investigar, pero yo esto lo debo haber sacado de alguna bibliografía y está sin S, pero veo que InfoStat lo tiene con S. Sí que me parece que debe ser un poco indistinto. Bien, entonces ingresan ahí a estadística, inferencia basada en una muestra, y ahí tienen dentro de las opciones de inferencia basada en una muestra, eh, la prueba, dice prueba de normalidad Shapiro-Wilks, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las hipótesis que vamos a plantear? En nuestro caso, que la variable de interés, que es el salario, sigue una distribución normal, o bien que el salario no sigue esa distribución, ¿sí? Esas serían un poco las hipótesis contradictorias. Siempre la hipótesis nula en estas pruebas de normalidad es que la variable sigue la distribución que uno quiere probar, y la hipótesis alternativa lo contrario, o sea, que no se ajusta a esa distribución, ¿sí? Esta es un poco la salida que arroja InfoStat para el test. Fíjense que acá sí figura con la S, ¿sí? Nos identifica la variable, bueno, el tamaño de muestra, en este caso 30, informa también la media, la desviación estándar. Este es el valor del estadístico de Shapiro-Wilks, y el p-valor que yo les decía que es un poco el que vamos a utilizar siempre para tomar las decisiones, ¿sí? En general, cuando uno trabaja con los software, siempre va directo al p-valor, porque, como les decía, es muy fácil tomar la decisión con el p-valor porque uno lo compara directamente con el nivel de significación que ha fijado para la prueba, que en nuestro caso era del 1%, y si el p-valor es mayor que ese nivel de significación, no rechazo; si es menor, rechazo. En este caso, fíjense que el p-valor nos dio 0,359, que es mayor al 0,01 que habíamos fijado el alfa. Por lo tanto, la decisión sería no rechazar la hipótesis nula para un nivel de significación del 1%. ¿Eso qué implica? En términos de la prueba que estamos haciendo, concluir que la variable salario sigue una distribución normal, sí tiene una distribución normal, ¿sí? O sea, siempre algunas cuestiones a tener en cuenta cuando uno interpreta, digamos, la prueba de hipótesis es, primero tiene que decir si se rechaza o no la hipótesis nula. Eso tiene que estar sí o sí en la conclusión. Para eso tienen que haber planteado previamente las hipótesis, porque a veces se entusiasman, miran la salida y ponen, bueno, se rechaza o no se rechaza la hipótesis, y nunca plantearon las hipótesis. O sea, siempre tiene que estar el planteo de las hipótesis como primer paso. Luego me fijo en la salida, comparo el P con el alfa, y en base a eso tengo que plantear cuál es la decisión, rechazar o no rechazar, ¿sí? Y luego informar con qué nivel de significación estoy tomando esa decisión, porque puede, si yo cambio el nivel de significación, en algunos casos puede cambiar la decisión, ¿sí? Entonces, así como en el intervalo informábamos el nivel de confianza con el que habíamos trabajado, en la prueba de hipótesis concluimos con un determinado nivel de significación, que tiene que estar, digamos, en la conclusión. Y finalmente, lo que no puede faltar es interpretar esa decisión en términos del problema, que implica rechazar o no rechazar la hipótesis nula en mi caso particular, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros ponemos la decisión, no se rechaza en este caso la hipótesis nula, informamos el nivel de significación con el que se está trabajando, y luego traducimos, digamos, en términos del problema, qué significa no rechazar la hipótesis nula. Si yo no rechazo la hipótesis nula, estoy diciendo que es cierto lo que plantea H sub 0, y por lo tanto la variable salario sigue una distribución normal, ¿sí? ¿Está claro esto? Bien, entonces hemos verificado que la variable tiene una distribución normal. Ahora lo que me dice es que el gerente sostiene que el salario promedio es superior a 1.500 pesos. Que probemos estas hipótesis mediante una prueba adecuada, que dejemos indicado con qué estadístico trabajamos, si son necesarios algunos supuestos para aplicar ese estadístico, y si esos supuestos los hemos verificado, ¿sí?
y que concluyamos en términos del problema. Entonces, yo siempre la hipótesis nula la planteo en términos de igualdad. Otro criterio que también es válido, no sé cómo se los habrá dado Patricia, es plantearla estrictamente al revés de la hipótesis alternativa. O sea, acá podrían poner ustedes también menor o igual, ¿sí? Ahora lo vamos a agregar acá para que quede por si alguien quiere usar ese criterio. Yo siempre planteo la nula en términos de igual y la alternativa es la que planteo como, subrayo todo, la alternativa es la que planteo como mayor, menor o distinta, ¿sí? Lo importante es en las pruebas paramétricas que el igual nunca esté en la hipótesis, bueno, no quiere subrayarme solamente eso. El igual nunca puede estar en la hipótesis alternativa, ¿sí? Siempre tiene que estar en la nula. Bueno, subrayo todo. Después lo corrijo y se lo subo bien, ¿sí? Entonces podría ser muy igual a 1500, que ese es el valor histórico o el valor sobre el cual queremos hacer la prueba, ¿sí? O bien muy menor o igual a 1500, y la hipótesis alternativa siempre lo que yo quiero probar, ¿sí? La hipótesis nula se suele decir que es como el acusado en un juicio, ¿sí? O sea, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. O sea, lo que viene sucediendo es que el salario promedio es de 1.500 por hora. Y lo que yo quiero probar, lo que sospecho que puede estar pasando, ¿sí? Es que es mayor a 1.500. Eso es lo que quiero probar y para eso hago la prueba. Eso siempre va en la hipótesis alternativa, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es verificar la hipótesis nula en base a la evidencia muestral. O sea, es como evaluar si el acusado es culpable o inocente en base a la evidencia, digamos, que uno tiene en el juicio. Entonces, primero y siempre identificar el parámetro para el cual tengo que hacer la prueba. Fíjense que el enunciado habla de un valor promedio, salario promedio. Eso me da la pauta de que el parámetro para el cual tengo que plantear la prueba es la media poblacional. ¿Qué estadísticos habíamos visto? Bueno, para la media poblacional, el estadístico con distribución Z, pero para eso necesitaba conocer la varianza de la población, que no me la da como dato el enunciado, o bien el estadístico T, ¿sí? En este caso deberíamos usar el estadístico T porque desconocemos la varianza poblacional. Para usar el estadístico T requiero población normal o distribución normal de los datos, que es lo que hemos probado en el inciso A través de la prueba de Shapiro-Wilk, ¿sí? Si ustedes no tuvieran información para probarlo, deberían dejar indicado que se tiene que cumplir ese supuesto. Supongamos que les dan ya la salida en el parcial y no tienen información sobre la distribución, deberían dejar aclarado que usan el estadístico T, pero que suponen que los datos se distribuyen normal, que es el requisito para poder aplicar, ¿sí? Bien, entonces ingresamos a estadísticas, inferencia basada en una muestra y prueba T para la media, y ahí se nos va a abrir, bueno, seleccionamos la variable, en este caso salario, y se nos va a abrir una ventanita donde podemos cliquear cuáles son la información que queremos que nos muestre la salida, el tamaño de muestra, la media muestral, la desviación estándar muestral, el valor del estadístico T, el valor P, y pueden elegir el intervalo de confianza acá, ¿sí? O descliquearlo si no quieren el intervalo. Acá tienen que elegir qué tipo de prueba han planteado, ¿sí? Nosotros planteamos que la media era mayor que un valor en la hipótesis alternativa, o sea que estamos frente a una prueba unilateral derecha, por eso cliqué acá, unilateral derecha. Y también le tienen que informar ahí. Mariana, ahí el Sí, sentido de la unilateral, entonces te la da siempre la hipótesis alternativa. sí, Digamos, siempre si la es alternativa. mayor, vamos a ir a la derecha, si es menor, vamos a ir Ujú, a la izquierda, en la tal cual. H1. Sí, fíjense acá, está. Si planteo que el parámetro es mayor que un valor, acá está puesto en términos generales, suponiendo que tita es un parámetro cualquiera y tita sub 0 es un valor. Entonces la prueba lateral derecha es si vos planteas que el parámetro es mayor que un valor. Y la prueba unilateral izquierda si planteas que el parámetro es menor a un valor, siempre en base a la hipótesis alternativa,
¿sí? Entonces, en nuestro caso, como habíamos planteado que mu, en la alternativa, ¿no? Que mu es mayor a 1500, tendríamos una prueba unilateral derecha, ¿sí? Entonces, eso hay que informárselo a Infostat, qué tipo de prueba, porque él no sabe qué hipótesis planteé yo, por eso lo primero que debo hacer es plantear las hipótesis. Y acá, fíjense que le tengo que informar también qué valor del parámetro yo estoy suponiendo bajo hipótesis nula, cierta, que en este caso es de 1500, o sea, tiene que saber Infostat contra qué valor tiene que contrastar esas hipótesis, ¿se entiende? O sea que este es el valor que uno pone en el parámetro bajo hipótesis nula cierta. Si no, acá, si no le ponemos nada, toma cero, como si la prueba, el parámetro lo estuviéramos probando contra el valor cero, digamos que no es correcto, salvo que justo es queramos probar ese valor, ¿sí? Entonces, cuando me da la salida, fíjense, bueno, informa acá el tamaño muestra, esta sería el X barra, la media muestral, 1838,43, esta es la desviación estándar muestral, o sea, el S, 291,5, este sería el T observado, o sea, si yo en el estadístico T, este estadístico de acá, reemplazara X barra, S, N por valores, mu lo reemplazara por el valor 1500, que es el valor que yo estoy suponiendo que es cierto hasta tanto demuestre lo contrario, y yo resolviera esta fórmula con los datos de la muestra, este estadístico T me daría este valor, 6,36, ¿sí? Que se llama valor del estadístico observado o estimado con los datos de la muestra. Y ese valor yo lo debería comparar contra un valor crítico, digamos, que buscara en Infostat en función de la distribución de probabilidad T, ¿sí? Con n-1 grado de libertad, o sea, 29 grados de libertad. En general, como yo les decía, vamos a residir con el p-valor. Para eso están los datos de la salida, ¿sí? Fíjense que el p-valor es bastante chiquitito, es 0,0001, es menor que nuestro nivel de significación del 1%. Nuestro nivel de significación sería 0,01 y esto es 0,001. Entonces, si como el p-valor es menor que el nivel de significación, hay evidencias para rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Si rechazo la hipótesis nula, estoy diciendo que es cierto lo que plantea la hipótesis alternativa, digamos. Entonces, hay evidencias, yo podría decir, con un nivel de significación del 1%, hay evidencias de que la media es mayor a 1.500 pesos. ¿Se entiende? ¿Quieren que repasemos algo? ¿Quedó alguna duda? Bien. Después me decía qué tipo de error puede cometerse, digamos, y en esto ustedes saben que hay hay dos tipos de errores, digamos, que pueden cometerse, 4 posibilidades que vienen de la combinación de la hipótesis nula. La hipótesis nula que nosotros planteamos puede ser realmente verdadera o puede ser falsa, digamos. Esas son las dos posibilidades. Y dijimos que podíamos tomar dos decisiones a partir de la prueba de hipótesis, que eran rechazarla, la hipótesis nula, o no rechazarla. A partir de eso se generan 4 combinaciones posibles, digamos, algunas de las cuales, digamos, dan resultados equivocados. Porque, bueno, dijimos, como en el caso de los intervalos, yo estoy infiriendo en base a una muestra sobre el comportamiento de un parámetro poblacional. Entonces, tengo un margen de error en todas las técnicas de inferencia estadística. Nunca tengo el 100% de seguridad, porque justamente estoy trabajando con una muestra. Entonces, ¿qué puede suceder? La primera posibilidad es que la hipótesis nula realmente sea cierta y yo la rechace. Entonces, ahí me estoy equivocando. Si era verdadera o era cierta la hipótesis nula, no debería haberla rechazado. Si yo la rechazo en base a los datos de la muestra, estoy cometiendo lo que se llama el error de tipo 1 en una prueba de hipótesis, cuya probabilidad es alfa, o sea, el complemento del nivel de confianza.
Si la hipótesis nula es verdadera y yo no la rechazo, ahí sí estoy tomando la decisión correcta y la probabilidad de tomar esa decisión correcta es el nivel de confianza que estuvimos viendo con los intervalos, ¿sí? Ahora, también puede suceder que la hipótesis nula que yo plantee sea falsa. Si la hipótesis nula es falsa y yo realmente la rechazo cuando hago la prueba, estoy tomando la decisión correcta. Si era falsa, había que rechazarla. Y la posibilidad de esa decisión correcta es lo que se llama la potencia de prueba, que yo les mencionaba antes y que les debe haber mencionado Patricia, y que se simboliza como 1 menos beta, ¿sí? A la probabilidad, o sea, tengo una probabilidad de 1 menos beta de tomar la decisión correcta bajo una hipótesis nula falsa. Y si la hipótesis nula es falsa y yo no la rechazo, ahí me estoy equivocando, porque si es falsa debería rechazarla. Y ese error se denomina en las pruebas de hipótesis error de tipo 2, y su probabilidad es el complemento, lógicamente, de la potencia, o sea, beta, ¿sí? O sea que alfa es la probabilidad de cometer el error de tipo 1, beta es la probabilidad de cometer el error de tipo 2, ¿sí? El alfa uno lo fija el investigador, digamos, cuando empieza a trabajar con las pruebas de hipótesis. De hecho, se fija como el nivel de confianza. Uno dice, voy a trabajar con un nivel de significación de tanto, ¿sí? El beta depende indirectamente del alfa, o sea, se mueven en sentidos contrarios. Si yo aumento el alfa, disminuye el beta, y si aumento el beta, si aumento el alfa, disminuye el beta, si disminuyo el alfa, aumenta el beta, ¿sí? Hay que saber que se mueven en sentidos contrarios. Este beta se puede calcular, no se fija directamente como el alfa, pero se puede calcular. Patricia me dijo que no nos íbamos a meter en el cálculo del beta, que lleva bastante tiempo, pero que sepan esto, digamos, que alfa y beta se mueven en sentidos contrarios para un tamaño de muestra fijo. Si yo quisiera bajar los dos niveles de error al mismo tiempo, debería aumentar el tamaño de muestra, ¿sí? Pero para un tamaño de muestra fijo, hay que saber que si yo bajo la probabilidad de cometer el error de tipo 1, o sea, tomo un alfa bien bajo, por ejemplo, del 1%, estoy aumentando la probabilidad de cometer el otro tipo de error, que es el error de tipo 2, ¿sí? Y a la inversa, si tomo un error, una probabilidad de error tipo 1 alta, supongamos del 10%, estoy bajando la probabilidad de cometer el otro tipo de error. Esto normalmente depende del riesgo que implica en la práctica cada uno de estos errores. A veces uno evalúa qué es más grave, si cometer el error de tipo 1 o el error de tipo 2 en la prueba que está haciendo. Y bueno, si concluye, supongamos que el error de tipo 1 es el que quiere minimizar, toma un nivel de significación más bajo, ¿sí? Si considera que ese es el error más grave. Si considera que es más grave el error de tipo 2, bueno, puede tomar un nivel de alfa más alto para minimizar ese otro tipo de error, ¿sí? En nuestro caso, como nosotros acá rechazamos, en el ejemplo que estábamos viendo, rechazamos la hipótesis nula, el error que podríamos estar cometiendo es el error de tipo 1, ¿sí? Podría suceder que la hipótesis nula sea cierta, o sea que el salario sea menor o igual a 1.500 y que yo con los datos de la muestra me esté equivocando y la esté rechazando. Ese es el error que podríamos estar cometiendo en este caso con una probabilidad del 1%, que es el alfa, ¿sí? Si hubiéramos tomado la otra decisión de no rechazar, cuando no rechazo, el error que puedo estar cometiendo es el error de tipo 2, o sea que la hipótesis realmente sea falsa y yo me esté equivocando, ¿sí? Bien. Bueno, ahora me dice que con los mismos datos del salario determine si se puede considerar que la desviación estándar del salario se mantiene en su valor histórico de 250 pesos o ha cambiado, ¿sí? Fíjense que acá me cambia el parámetro, o sea, acá ya no estoy trabajando con la media, paso a trabajar con la desviación estándar y con la varianza, ¿sí? Si bien la pregunta está en términos de desviación estándar,
como pasaba en el caso del intervalo de confianza, no hay pruebas de hipótesis para la desviación estándar. La prueba la tengo que hacer sobre la varianza y después concluir, digamos, en relación con la desviación estándar, pero las hipótesis se plantean en términos de desviación, de varianza, porque el estadístico chi cuadrado, que es el que vamos a utilizar, que es este, ya lo habíamos visto con los intervalos, no existe un estadístico para la desviación, sino que el estadístico está en términos de varianza. Fíjense que usa la varianza muestral y la varianza poblacional en el denominador, ¿sí? Entonces, bueno, si elevo 250 al cuadrado, puedo plantear las hipótesis en términos de la varianza. Fíjense que acá no me da ningún indicio para plantear la lateral derecha o izquierda a la prueba. En el caso anterior me decía, se quiere saber específicamente si el salario es mayor a 1.500. En cambio acá me dice, solo se quiere saber si se mantiene en su valor histórico o se ha modificado, pero no me dice en qué sentido. Entonces, bueno, planteo una prueba bilateral, ¿sí? Es bilateral porque en la hipótesis alternativa estamos planteando que el parámetro es distinto de un valor, ¿sí? Esta prueba para la varianza no la hace directamente Infostat dentro de las pruebas de hipótesis, no tiene prevista la prueba para la varianza, entonces es como que hay que construirla un poquito a mano, digamos, si uno la quisiera hacer. Puede sacar, digamos, la varianza muestral que le hace falta a partir de las medidas resúmenes y el tamaño de la muestra, que es la otra información, y construir el valor del estadístico observado o estimado, digamos, que es lo que se ha hecho en este ejercicio. Fíjense que yo saqué una pequeña estadística descriptiva de esta variable que tuviera solo la media, que no, en realidad tampoco hacía falta, y la varianza muestral, que es la que necesitamos. Entonces, en el estadístico tengo n-1, sería 30 menos 1, 29, por la varianza muestral al cuadrado, que es la que me proporciona Infostat, sobre la varianza poblacional. Siempre el valor que se coloca del parámetro es el que estamos fijando en la hipótesis nula, porque es como que decíamos, es el acusado en un juicio a la hipótesis nula, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. O sea que hasta que yo haga la prueba y demuestre si es distinto o no, supongo que la varianza asume el valor 62.500, ¿sí? Entonces ese es el valor que uno coloca para el parámetro poblacional para poder construir el estadístico. Y resuelve esto y obtiene, digamos, un valor observado de 39,45. Esta es la forma tradicional de resolver, digamos, donde uno calcula el estadístico observado, tiene que buscar los valores críticos del H cuadrado en la calculadora de probabilidades de Infostat en función del nivel de confianza, digamos, y de significación. Acuérdense que tengo que buscar dos valores críticos acá porque he fijado una prueba bilateral. En el medio, en la parte que tenemos pintada con rosa, voy a tener una probabilidad igual al nivel de confianza siempre, o sea, 1 menos alfa, o sea que acá en esta área pintada de rosa tengo 0,99 de probabilidad, y después tengo 0,05 en cada una de las colas de la distribución, o sea, en las partes blancas que quedan en los extremos. Esta distribución es una chi cuadrado con 29 grados de libertad, porque es n-1, y en función de eso en Infostat busco cuánto me da estos valores que llaman valores críticos, que son los valores que van a separar las zonas de rechazo y no rechazo, ¿sí? Entonces, los valores críticos me dan 13,12, que sería el valor que está acá, y 52,34, que sería el valor que está acá. O sea, esos valores críticos separan la zona blanca de la zona rosa. La zona rosa es la zona de no rechazo de la hipótesis nula, la que está siempre en el centro, y en los extremos están las zonas de rechazo de la hipótesis nula. ¿Qué significa eso? Que yo me tengo que fijar este valor de estadístico observado que calcule en qué zona me cae. Si me cae en la zona rosa, no rechazo la hipótesis nula, y si me cae en alguna de las zonas blancas, a la derecha o a la izquierda de la distribución, tengo que rechazar la hipótesis nula, ¿sí?
Fíjense que si los valores críticos son 13 y 52, el 39 que habíamos calculado nosotros con los datos de la muestra nos caería por acá, en la zona rosa, que es la zona de no rechazo de la hipótesis nula. Entonces, la conclusión sería no rechazar la hipótesis nula para un nivel de significación del 1%. Si no rechazo la hipótesis nula, ¿qué estoy diciendo? Bueno, que la varianza y por ende las desviaciones estándar se mantienen en su valor histórico, ¿sí? No hay evidencias, la muestra no nos ha dado evidencia de que haya algún cambio en la varianza. No se rechazó la hipótesis nula, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, ¿dudas hasta acá? Bien. Bien. Bueno, acá pedí el intervalo de confianza, ¿sí? Que esto es similar, digamos, a lo que hemos venido trabajando. Si no, otra forma también de decidir en el caso de pruebas bilaterales es, en lugar de hacer la prueba, es construir el intervalo de confianza para el 99% en este caso, porque nosotros estamos trabajando con un riesgo del 1% o un alfa del 1%, y analizar si el intervalo construido contiene o no al valor de la varianza que nosotros estamos probando. Esa es otra posibilidad. Si no quiero buscar los valores críticos, digamos, calcular el estadístico observado, ¿qué podría hacer? Construir un intervalo de confianza. Esto lo puedo hacer, ¿por qué? Porque estoy planteando una prueba bilateral, entonces es coherente la prueba bilateral con el intervalo, y fijarme si el intervalo construido para la varianza incluye o no el valor que yo estoy probando de 62.500 para en la hipótesis nula, para el parámetro. Fíjense que el intervalo construido, ¿sí? Contiene al valor del parámetro, o sea, el valor que yo estoy probando, 62.500, está dentro de este intervalo que va de 47.109 a 187.901. Y el hecho de que el intervalo construido incluya el parámetro implica, por lo tanto, que no podría rechazar la hipótesis nula, o sea que es probable que la varianza asuma ese valor, ¿sí? Esta es otra forma de decidir, teniendo en cuenta que InfoStat no hace directamente la prueba de hipótesis sobre la varianza. O hacen la prueba, digamos, más manualmente, calculan el estadístico, buscan los valores críticos y se fijan dónde caen. O bien, otra posibilidad es esta, construir el intervalo de confianza y ver si el valor que yo estoy probando para el parámetro en la hipótesis nula está incluido o no en ese intervalo. Si está dentro del intervalo, quiere decir que no puedo rechazar la hipótesis nula, o sea que la varianza puede estar asumiendo ese valor. Y si nos hubiera dado un valor que está fuera del intervalo, uno rechazaría la hipótesis nula, ¿sí? Mariana, Bien. ¿Sí? perdón, a mí me queda una duda ahí cuando buscamos los valores críticos Sí. para la distribución de chi cuadrado en el Infostat, ¿cómo lo hago? Porque cuando vamos a buscar las probabilidades en la chi cuadrado pide un b y un lambda. No A ver, déjame entrar. ¿Cómo sería ahí? Déjame entrar acá a InfoStat. Vale. Para el chi cuadrado. El lambda déjalo en 0, porque eso es para hay otras distribuciones que no son, cuando no es, digamos, no parte de 0, otro tipo de distribuciones chi cuadrado, que no son las que ustedes ven, que no están, digamos, no parten desde el 0, están centradas en otro valor, ¿sí? O sea que B serían los grados de libertad. Ahí tendrías que poner 29 en nuestro caso. B son los grados de libertad. En el otro cuadradito que dice lambda lo dejamos en 0 porque nosotros siempre en esta materia vamos a trabajar con la chi cuadrado, digamos, a partir de 0. Y después, bueno, le cargas el nivel de significación. Acá estamos trabajando con un 99%, o sea que para el valor inferior tendrías que poner donde dice probabilidad de X menor o igual a X, digamos el primer cuadradito que está debajo del valor de X,
ahí tendrías que poner, o sea, nos quedaría un 1% dividido 2, 0,05. Y pones calcular y, a ver, no le puse los grados de libertad, eran 29, ¿no? Grados de libertad. Cero coma 005 y ahí te da el 13, o sea, 29 en B. Si ustedes quieren ir abriéndolo en el Infostat, háganlo. En la chi cuadrado sería en 29, los grados de libertad que son B, el lambda queda en 0, y después donde dice probabilidad de que X sea menor o igual que la X más chiquita, ahí tendrían que poner 0,005, porque esa sería la probabilidad acumulada por debajo del valor inferior de chi cuadrado. Presionan calcular y les da el 13,12, que sería el límite inferior, ¿sí? ¿Pudieron? Sí, pero no me da 13, algo estoy poniendo mal, ahí me fijo bien. Me da 17. Fíjate, B 29, lambda 0 y 0,005, ¿no? O sea, con dos ceros. Ahí les copio. Ahí está, ese era el problema. Había puesto 0,05. Gracias. Bien. Ese para el valor inferior. Para el valor superior acumularía 0,99 más la cola de 0,05. Entonces ahí en probabilidad de que X sea menor o igual, tendríamos que poner 0,995. Si ponemos 0,995 nos da el 52,33 o 34, que es el valor crítico superior, que sería este valor de acá. Este valor de acá acumula 0,99 que tengo en la parte rosa, más este pedacito blanco que era 0,05, por eso pongo 0,995, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, perfecto. Gracias. Bárbaro. Bien. Bueno, el punto D nos decía que dice transforme la variable categórica sexo en una variable dicotómica con mujer como categoría de referencia, o sea, el varón sea igual a 1, y que haga una prueba para ver si puede considerarse que menos de la mitad de los trabajadores son varones, ¿sí? Claro, la variable ustedes en la base de datos original la tienen como varón-mujer, o sea, una variable cualitativa. Si yo quiero calcular la proporción, la tengo que transformar a una variable 0,1 para que Infostat me haga el cálculo de la proporción. Por eso ahí acá les puse, hay una opción dentro de datos que es crear variables auxiliares o dummy. Si ingresan ahí y eligen la variable sexo, les va a mostrar, fíjense, las dos categorías. Esto se puede hacer con cualquier con cualquier variable cualitativa, aun cuando tenga más de dos categorías, y transformarla en una Mariana, perdón, ahí es lo mismo usar la función que habíamos visto esa de categorizar cuando hicimos una de las primeras clases, o sí tiene que ser con la dummy. No, a ver, ¿cuál era la que, no me acuerdo cuál habíamos visto, la otra, a ver, ¿se las había dado yo o se las dio Patricia? No, con Patricia vimos. Parece que ahí hacíamos, o sea, informábamos que el tipo de variable era categórica o real. Claro, eso es una, No, pero le poníamos etiqueta. Ahí abajo en ese mismo listado donde dice categorizar. a ver, que no tengo ningunos datos abiertos, vamos a ver. Mujer, vamos a poner M, P, como para que déjenme verlo acá. Categorizar, asignar categorías. Es como No, que esto es para el proceso. la variable en 1 y 2. Esto es para el proceso inverso, digamos, categorizar sería cuando vos tenés la variable numérica, vos la tenés con unos y ceros, y querés asignarle el 1, por ejemplo, que sea varón, la querés categorizar, entiendo yo, porque estoy viendo ahí en Infostat. Entonces, vos tenés una variable con ceros y 1, por ejemplo, la que teníamos con las plantas, nosotros en el archivo de planta teníamos, el archivo tiene ceros y 1. El 1 indicaba que la planta había sido atacada por los insectos y 0 que no.
Entonces, esa variable categorizar, ¿qué te permite? Crear una variable a partir de esa numérica que vos tenés con ceros y unos, esa dicotómica, te permite crear una cualitativa donde el 1 te figure, supongamos, atacada y el 0 no atacada. Eso es categorizar la variable. Vos le asocias una categoría, o sea, creas una cualitativa. Acá estamos haciendo el proceso inverso. Tenemos una variable que está cargada en el Excel como varones, mujeres, con categorías, con los nombres, es una variable categórica. Y yo para poder calcular la proporción, Infostat necesita números, ceros y unos, ¿se entiende? Entonces lo que estamos haciendo es pasar de esas categorías a ceros y unos. Categorizar es al revés, tenés ceros y uno y vos le asignás qué significa el 0 y qué significa el 1, ¿se entiende? Serían como los procesos inversos. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí esto se puede hacer incluso para variables categóricas que tengan varias categorías. Supongamos que tenemos nivel de educación. Tenemos primario, secundario, terciario, universitario. Y queremos que nos cuente, o sea, nos cree una variable dummy que le asigne el 1 a los que tienen nivel universitario y 0 para cualquier otro caso. Entonces, acá acá me van a aparecer las 3 categorías, las 4, las que tenga la variable, y yo puedo seleccionar la categoría que quiero que me tome como referencia y asignarle el valor 1. Entonces me va a crear automáticamente una variable dicotómica con ceros y 1, donde 1 va a ser la categoría que yo elegí, que quiero que me cuente mi éxito, supongamos los universitarios, y a los que tienen primario y secundario les va a asignar un valor 0, porque los considera como un fracaso, ¿sí? Es bastante útil esta función porque muchas veces en la base uno no tiene las variables dicotómicas creadas, digamos, y para poder trabajar con la proporción necesita Infostat tener esa variable dicotómica, ¿sí? Bien, entonces, acá me dice si puede considerarse que menos de la mitad de los trabajadores son varones. Yo le pedí a Infostat que me cuente, le asigne a 1 a los varones. Entonces, ¿cuál va a ser mi hipótesis? En la hipótesis nula, que la proporción de varones es igual a 0,50, y la alternativa, que es menor, ¿sí? Fíjense que el enunciado me da un indicio para plantear la unilateral. Me dice, puede considerarse que menos de la mitad de los trabajadores son varones. Eso es lo que yo quiero probar. Por eso lo pongo en la hipótesis alternativa, ¿sí? Como yo elegí como éxito que sea varón, fíjense que acá me indica Infostat que en base a la variable sexo tomo como categoría de referencia a los varones, ¿sí? Me crea como una nueva variable, les va a agregar una variable Infostat en la base de datos que sea esta nueva variable dicotómica. Me dice que tomo como éxito los que fueran iguales a 1 y por lo tanto la estimación puntual, o sea, el peso sombrerito sería igual a 0,57. Este sería el peso sombrero, ¿sí? No tengo acá tampoco ninguna opción para hacer la prueba directamente sobre la proporción. Entonces también acá yo o trabajo con el intervalo de confianza o bien construyo el estadístico Z que habíamos visto para las pruebas de hipótesis. Si construyo el estadístico Z, era el P sombrerito, que es 0,57, lo saco de la salida, menos el P bajo hipótesis nula cierta, que es 0,50. Y en el denominador siempre se supone que la hipótesis nula es cierta. Esto es una diferencia con la estimación por intervalos. Acá, en los intervalos, acá en el denominador poníamos los estimados, P sombrerito y Q sombrerito. Acá en la hipótesis, como yo ya tengo una hipótesis sobre el valor del parámetro, en la varianza del estimador se colocan esos valores hipotetizados de P y Q. En este caso, como P estoy probando que sea igual a 0,50, Q también me queda igual a 0,50 sobre N, ¿sí? Y esto me da el estadístico observado o estimado, que después comparo con el valor crítico que busco en la tabla, en Z, digamos, en Infostat a partir de la distribución normal. El valor crítico me da, como es una prueba unilateral izquierda, va a ser negativo.
para una confianza del 95 o un nivel de significación del 5, me da 1,65 negativo. Y comparo el valor observado con el valor crítico. La otra posibilidad que yo les decía es tomar el intervalo de confianza, pero bueno, acá hay que tener cuidado porque yo estoy trabajando con una prueba unilateral, entonces no es tan lineal. En las pruebas bilaterales yo directamente es equivalente la prueba al intervalo de confianza. Acá, como estoy trabajando con una prueba unilateral, bueno, no es 100% equivalente el intervalo porque estoy trabajando con un intervalo bilateral, ¿sí? En estos casos es más conveniente comparar el valor observado con el valor crítico, ¿sí? Fíjense que el valor observado nos da positivo y la zona de rechazo de esta hipótesis estaría desde menos 1,65 a la izquierda. Al estar a la derecha el valor crítico me caería en la zona de no rechazo, ¿sí? Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significación del 1%, ¿sí? Si no rechazo la hipótesis nula, lo que estoy diciendo es que no hay evidencias de que menos de la mitad de los trabajadores sean varones, ¿sí? No hay evidencias para rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Con un nivel de significación del 1%. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Igualmente, fíjense que el intervalo acá, por eso les digo que hay que tener cuidado con el intervalo, porque el intervalo, fíjense que incluiría el valor 0,50, ¿sí? Si uno hubiera hecho una prueba bilateral, no debería haber rechazado la hipótesis nula porque el valor 0,50 estaba incluido, por eso no es tan lineal la interpretación cuando la prueba es unilateral, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Dudas hasta acá? Bien, bueno, entonces esto en principio es lo que tendríamos para hoy. Mañana vamos a seguir trabajando con las pruebas de hipótesis. Yo les voy a subir el PowerPoint, voy a corregir esas cosas que fuimos encontrando. Y mañana trabajaríamos con las pruebas para dos parámetros, de comparación de parámetros, y con las pruebas no paramétricas, ¿sí? A la tarde les voy a subir ya el enunciado y el PowerPoint de lo que trabajamos hoy. Bueno, nos vemos entonces mañana, ¿les parece? Perfecto. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chao.